Fiscalía ha efectuado una segunda solicitud de formalización. La cara financiera es el Grupo Penta y la cara política es la UDI. Es que independiente de que los ingresos hayan mejorado, la distribución de estos ingresos se mantiene absolutamente igual. En los 4 años del gobierno de Sebastián Piñera se redujo la pobreza sustantivamente. Esta reforma será un fracaso porque los diputados de la nueva mayoría no saben lo que están aprobando. No puedo, en conciencia, aprobar aspectos de esta reforma que van en contra de lo que hemos luchado en las calles hace tantos años. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al último programa Ciudadanos de esta temporada y que lo cerramos precisamente en la noche en que uno de los temas de mayor discusión durante esta, digamos, temporada política que partió el 11 de marzo y termina esta semana ha sido aprobada. Esta noche el Congreso convierte en ley el primer gran proyecto de la reforma educacional, el que termina con el lucro y el copago en los establecimientos que reciben subvención del Estado y también regula la selección en aquellos establecimientos. Va a ser uno de los temas para discutir sin duda aquí con nuestros panelistas, con nuestros invitados en Ciudadanos, a quienes saludamos. Gloria de la Fuente, Roberto Isixson, Jaime Mañalich, Alberto Mayol, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Muy buenas noches a todos. Y partimos con la elección de siempre, de nuestra frase de la semana. En este caso, frase del día, porque todas tienen que ver con lo que ha ocurrido esta noche, con la aprobación de la reforma educacional. Vamos a escuchar, tenemos para todos los gustos, para que cada quien elija su frase favorita, al ministro Nicolás Ayzaguirre, al diputado de RN José Manuel Edwards, al senador y presidente del PPD Jaime Quintana y el diputado de Bópoli Felipe Kast. Aquí van los 4 candidatos a frase de la semana. La democracia ha construido sus propios fundamentos sobre lo que debe ser la educación para todas y todos. La calidad es una reforma que simplemente quiere ahogar, estrangular, torturar usando el método de la gota china para que finalmente los colegios particulares subvencionados terminen dejando de existir. Como hoy, la derecha hoy día claramente se fue de paliza. Hay que decir, sí, la derecha fue consecuente, defendió hasta el último minuto, especialmente la UDI, el modelo educacional de Pinochet. Y honestamente me cuesta entender por qué el gobierno finalmente quiso matar los colegios emblemáticos. Todos los diputados que están acá tienen a sus hijos en sus propios institutos nacionales y lo pagan más de 300.000 pesos al mes. ¿Por qué negarle a la clase media poder aspirar a un colegio de excelencia? Les dije, había para todos los gustos, ¿eh? Ayzaguirre la democracia, Edwards y la gota china, Quintana y la paliza, y Kast y matar a los emblemáticos. Gloria, ¿cuál es la frase de la semana? Juego. La democracia ha construido sus instrumentos. Lo dijo el ministro Ayzaguirre, me parece que sin lugar a dudas es la frase más relevante, porque la discusión finalmente se da en la casa donde la democracia tiene que funcionar en función de negociaciones que fueron relevantes, nada de fáciles, y finalmente esto es un tremendo triunfo para el gobierno. Roberto. Yo voy a quedar con la frase del senador Quintana. Yo creo que él ha tenido tuvo la capacidad de ponerle la frase de alguna manera que marcó la ruta de este gobierno durante el 2014, que fue la retroexcavadora. También marcó de alguna manera la tendencia en materia de opinión pública, y yo creo que el lenguaje que vuelve a utilizar el senador Quintana, volviendo a esto de la paliza, de alguna manera coquetea con esta idea de la retroexcavadora en el Congreso, y creo que es la frase al menos más entretenida. Me parece que el ministro, para haberla aprobado su reforma en el Congreso, había frases más entretenidas del pasado. Estuvo poco cuñero el ministro. Poco cuñero, Jaime. A mí la frase que más me gustó fue el silencio de la ministra Rincón, que ella no tuvo ninguna participación política, no tuvo ningún gesto político importante en la tramitación de esta ley, ha estado completamente ausente como un agente político que debería ser trascendente en la moneda, y verla ahí en esa escena, ¿no es cierto?, sonriendo detrás del ministro Ayzaguirre, como si ella hubiera contribuido de alguna manera a este proceso. Ese silencio es la frase que yo elijo. Ok, un voto por el silencio. Muy bien, Alberto. Sí, me gustaría pensar que la noción de paliza de Quintana tiene algo que ver con la retroexcavadora. A mi juicio, si le aplicamos la retroexcavadora a esta reforma, no sé qué quedaría para el Syriza griego, para el Podemos en España, digamos. O sea,
sería la revolución rusa directamente. Entonces me parece que es una exageración decir que aquí hay una transformación tan radical. Me parece muy llamativo, y votaré por lo llamativo, no porque me guste, el tono principalmente, pero no exclusivamente, de Edwards, cuando llama gota china, tortura a los colegios particulares subvencionados, una reforma que solamente proyecta él la imagen anterior, que es la gota china efectiva y la tortura efectiva que la educación pública ha recibido el modelo actual de educación que tenemos. Ahí están entonces, ustedes votan, están todas las candidaturas, menos la del silencio, esa no está entre las alternativas, pero bueno. Pero puede no votar, es una forma de apoyar a Maña. Votar con el silencio, así que ustedes eligen cuál es la frase de la semana. En este que es el último programa de Ciudadanos en esta temporada, después nos vamos de vacaciones. A ver, evidentemente una jornada muy importante porque se acaba finalmente esta tramitación del primer gran proyecto de la reforma. ¿Buena o mala noticia para Chile esta aprobación? Gloria, partamos por ti. Yo creo que es una buena noticia. Siempre es posible hacer mucho más, sin lugar a dudas, pero uno finalmente tiene que ir a discutir este tipo de cosas al Parlamento, a la casa, en el fondo de todo, donde además hay distintas sensibilidades, y creo que una buena noticia, sin lugar a dudas, para lo que viene. Jaime. Yo pienso que el hecho de que en esta materia, como en otras, las reglas estén claras, se acabe la incertidumbre, los sostenedores o quienes fueran sepan qué atenerse, la Iglesia Católica, que tiene muchos colegios, ¿no es cierto?, sepa qué atenerse, es claramente un rayado de cancha necesario, y también lo es para muchos otros proyectos que están todavía en el aire. Este es un proyecto que tiene un retraso, el aprobado hoy día, de 8 meses, de manera tal que al final de cuentas saber cuáles son las reglas del juego pienso que es bueno para todos, independiente de que el resultado puntual le puede gustar más a uno o a otro, en fin, pero sin reglas del juego claras no hay avance. Roberto, ¿buena o mala noticia? Noticia en desarrollo, creo yo. Cuando se aprobó la reforma tributaria, y en la forma en cómo se aprobó la reforma tributaria, yo ya lo decía, aprobarla con un 54% de la opinión pública en contra me parece complejo. Me pareció que efectivamente hay retraso, y eso lo entiendo, pero aprobarla de esta manera, con falta quizás de comprensión de al menos los chilenos sobre lo que estamos aprobando hoy día, sobre las consecuencias que va a tener esta reforma, sobre los colegios particulares subvencionados, donde de alguna manera se educa gran parte de la clase media, que además sabemos es el grupo que le ha quitado el apoyo al gobierno. Me parece que es de alguna manera complejo, y vamos a ver cuáles son los efectos en la medida en que los mismos sostenedores comiencen a aplicar la reforma. Alberto. Es un avance. Comparemos con el pasado de los últimos 25 años respecto a la educación, y las reformas que había que hacer se hicieron tarde, mal y nunca. Y ahora eliminamos nunca. Nos quedó tarde y mal nomás. Es un avance. ¿Pero se mala la reforma? Es una reforma, a ver, lo que hace es que hay dos paradigmas en educación, y esta reforma no responde a ninguno. Es una lógica muy extraña, digamos. O sea, inventaron un lugar en el medio de dos paradigmas, de libertad de enseñanza, que en realidad libertad de provisión, digamos, libertad de mercado, y derecho a la educación, y en ese lugar intermedio pusieron un mercado, pero un mercado que financia el Estado. Es una combinación muy extraña, a mí no me gusta, me parece cara, me parece inadecuada, me parece muchas cosas, pero es indudablemente muy superior, mucho mejor al experimento directamente, a mi juicio, ya directamente cruel que significa el sistema educacional que tenemos. Roberto, sí, hace algunas semanas hablábamos de crisis del gobierno, que caían las encuestas, que todos presionaban por un cambio de gabinete que parecía inminente. Parece que cambió el panorama completamente en un par de semanas, ¿no? Entre el caso Penta, que hasta cierto punto neutraliza a la oposición, entre la aprobación del binominal, de la reforma del binominal, entre la aprobación de esta reforma, ¿cambia el panorama en este comienzo de año para el gobierno? Yo creo que sin duda que sí. No sé si en su relación directa con la opinión pública. Nosotros en Plaza Pública acabamos de publicar la encuesta número 54, la aprobación de la presidenta está en un 40%, la desaprobación en un 50%, un 70% de los chilenos siguen esperando un cambio de gabinete, y por lo tanto eso se ha mantenido un poco inalterable. El estado de ánimo más bien, te diría yo, creo que en la elite política, en los medios de comunicación, al parecer efectivamente hay un cambio de ánimo. Sin duda esta ha sido
y el gobierno va a aprovechar su segunda semana más exitosa en lo que lleva de gobierno. O sea, aprobar tres proyectos que son sin duda emblemáticos es relevante. Ahora, yo creo que el caso Penta no es solo una mala noticia para la oposición, sino que además ha tapado las buenas noticias que tiene el gobierno por mostrar. O sea, aprobamos la reforma binominal después de 25 años y la verdad es que pasó colado. O nadie se enteró o a nadie le importó, en verdad. Y eso es complicado para un gobierno que quiere dar a conocer buenas noticias. ¿Gloria? No, yo creo que, creo que en la opinión pública probablemente el efecto se va a reflejar un poco más avanzada la semana o el tiempo, ¿no? Probablemente en marzo recién vamos a empezar a ver datos mejores, entre medio vienen las vacaciones, febrero, el ánimo, otra la dinámica. Yo creo que sin lugar a duda, todo esto que han sido avances muy sustantivos, pensemos los últimos 25 años, no pensemos solamente en este gobierno, son 10 meses, en 10 meses se han aprobado proyectos de ley que incluso mencionarlos solamente en campañas electorales del año anterior era imposible, hablar de reforma tributaria, reforma educacional, etcétera. Entonces yo creo que vamos a empezar a ver efectos positivos. Creo que el gobierno está cerrando este ciclo político, esta etapa política, que se cierra finalmente a fines de enero, de manera muy adecuada, muy bien, y ahora falta darle un siguiente impulso a lo que viene, en las discusiones de reforma. Jaime, ¿cuál es el balance de esta primera temporada política, digamos, del gobierno que venía con muchos problemas, pero aparentemente se cierra mejorando o no? ¿O no están así? Yo soy un convencido de que efectivamente el 11 de marzo recién pasado se inicia un nuevo paradigma en Chile, completamente diferente al paradigma de la concertación o de la socialdemocracia del cual el gobierno de Piñera fue continuador. En ese contexto creo que el discurso, la fuerza de la presidenta, el empleo que ella ha hecho de su capital político, sobre todo en estos últimos meses, para negociar con mucha fuerza con los parlamentarios las reformas que le interesaban, pagando a veces precios altos. O sea, el precio de la democracia cristiana es mantener a Unturraga, que se reforme el binominal para garantizar que todos los parlamentarios hoy día en ejercicio se elijan. Son precios caros, pero el gobierno ha estado dispuesto a pagarlo para sacar adelante la reforma del binominal. Tuvo un precio, ¿no es cierto?, que es que el ministro del Interior negoció con amplitud, con Lili Pérez en particular, una rebaja muy sustantiva de los requisitos para formar partido, y bajo esa condición ella se comprometió a dar el voto que aprobó, en definitiva, era crucial, la reforma al binominal. En ese sentido yo creo que la astucia política que se ha mostrado en la moneda, y pienso muy especialmente en la presidenta, para decir terminemos estas tonteras y vamos adelante con lo que hemos comprometido, ha sido algo muy radical en las últimas semanas, e insisto, todos los peones y especialmente Peñalillo han jugado un rol muy importante para que ayer se reunió con los diputados para decirles, muchachos, no vengan aquí con tonteras. Esta reforma educacional la aprobamos mañana, y de hecho tú mostraste en resumen a Boric como el único que dice yo no puedo votar a favor de esto porque sería inconsecuente con lo que reclamaba en la calle. Los otros que reclamaban en la calle por una reforma más radical tuvieron que allanarse a las directrices que salieron de la moneda. ¿Se decidió usar su liderazgo Bachelet, Alberto? Sí, me da la impresión de que el último mes, un mes muy exitoso, sobre todo porque venía del momento más difícil. Y en ese momento más difícil, en vez de reaccionar como reaccionó las veces anteriores, retrocediendo, avanzó. En su gobierno anterior, cada vez que se vio en situaciones como esta, ella dio un paso hacia atrás, esta vez dio un paso hacia adelante. La realidad de corto plazo al menos le está dando la razón. El empresariado está retrocediendo, estamos viendo cómo el empresariado sacó a Watt del camino, por ejemplo. Está pensando en nombres bastante más ecuménicos y capaces de allanarse mejor a las relaciones políticas. Estrategia Navarro, eventualmente la Sofofa, y Alberto Salas en la CPC. Exactamente. Dinámica que solo se sostiene no por y esto es interesante, porque no se sostiene en el hecho político mismo, sino que se sostiene en el problema social que hay detrás. El empresariado sigue bajando en su legitimidad dentro de la sociedad. Y por tanto ellos se dan cuenta de que en la medida en que más presionen al mundo político y más logros obtengan por esa vía, más distancia tienen con los sectores de consumidores y trabajadores que están cada vez más activos. Por tanto, es una ecuación que deja de funcionar
es la dinámica que funcionó durante la transición. Esto no es buena onda, no es cariño a la dinámica republicana, ni nada de eso, es simplemente que esto no está funcionando. Es una ecuación que no cierra en ningún punto. Por tanto, yo creo que el gobierno leyó bien el momento, avanzó en el momento adecuado, cerró filas, no hizo cambio de gabinete, que yo consideraba que era efectivamente un error en ese momento desde el punto de vista de dar una señal de que estaba todo mal y que había que cambiar las cosas, sino que dijo, no, aquí nos quedamos tranquilos un buen rato y sencillamente de un paso adelante. Y de hecho hay que acordarse que además esta mini o micro etapa partió con Cerro Castillo, esta reunión con los presidentes de partido, en octubre con los parlamentarios, la presidenta baja la línea de alguna manera, además pone su capital político a disposición, ordena la agenda, y la agenda tenía fecha 31 de enero, y se señala que se van a mandar una serie de proyectos de ley que otros van a estar aprobados a esa fecha. Creo que de alguna manera se ordenó y se cierra ese ciclo virtuoso. Si bien o no cambio de gabinete, probablemente va a obedecer a otra etapa después. Exacto, yo creo que ya no es ni tema, pero el punto es que hoy en día logra, de alguna manera, la presidenta poner su capital político a disposición y logró ordenar la agenda, logró ordenar a sus parlamentarios, logró ordenar al gobierno, que al principio se veía un poco más conflictuado, y finalmente hay hoy en día un horizonte mucho más claro que lo que teníamos al principio, que fueron finalmente los primeros meses de gobierno, que yo creo que hay que reconocer fueron algo complejos, ¿no? Hace 3 o 4 semanas parecía que Bachelet estaba forzada a hacer un cambio de gabinete de inmediato y con ciertos nombres. Ahora parece que tuviera toda la libertad del mundo para hacerlo cuando quiera y más o menos como quiera, ¿no? Sí, a mí me parece que haciendo como un análisis retrospectivo de lo que ha sido este año además, y a propósito de lo que ha pasado esta semana, es que la presidenta Bachelet quizás, esto como hipótesis, ha estado dispuesta a sacrificar algo de empatía y esos atributos más blandos que tenía especialmente con la opinión pública para ganar en liderazgo político, en autoridad, efectivamente en poner en juego su capital político a disposición de las reformas que ella está impulsando. Efectivamente, al menos lo que hemos visto es una mujer que está completamente decidida a seguir adelante con su programa de gobierno, pase lo que pase, y a sostener a sus ministros también, pase lo que pase. O sea, efectivamente, esto nosotros lo hemos conversado muchas veces, la presión por el cambio de gabinete de alguna manera parecía insostenible. Yo me acuerdo, 3 meses atrás un 54% esperaba un cambio de gabinete, en 2 meses ya estaba en 70%, llevamos 3 meses conversando de cambio de gabinete y todavía no ocurre. Y de repente, entre gallo y medianoche, nos enteramos que la presidenta nombra a la ministra de Salud y, bueno, y el cambio de gabinete ya ocurrió, digamos. Eso demuestra de alguna manera que ella ha recuperado o está demostrando una capacidad política que quizá en su primer gobierno, como decía Alberto, no tuvo, y que hoy día de alguna manera está dispuesto a poner arriba la mesa con tal de sacar adelante su reforma. ¿Qué cambió, Jaime, entre una presidenta Bachelet que en la reforma tributaria, que aparentemente era menos compleja, de hecho requería quórum simple, decide finalmente negociar puntos muy importantes de la reforma, y una presidenta que un par de meses después la reforma educacional, que era más compleja, que requerían quórum más altos, decide sencillamente avanzar y no negociar y finalmente sacarla adelante sin los votos de la oposición? Yo pienso que los gobiernos en Chile, las presidencias son periodos muy cortos. Tengo aquí en un reloj cuánto quedan para las próximas elecciones municipales, te lo digo al tiro. ¿Algún interés especial en esa elección municipal, Jaime? Ninguno, yo no soy candidato a nada, no soy ministro de nada, nada. Y la próxima elección municipal es en 642 días, más. Y la presidencial en 1019 días. ¿Qué quiero decir con esto? El tiempo se agota. O sea, viene esta tensión por el cambio de gabinete, ciertos gestos díscolos en el Parlamento, específicamente estoy pensando en el ejemplo de los presidentes de las comisiones de salud, Senado, diputados, que dicen, si no nos mandan el proyecto de aborto, nosotros vamos a empezar a discutir y de hecho a hacer un foro, y por supuesto la presidenta dice, oye, olvídate, yo mando proyectos, yo ordeno la agenda, así que hagan lo que quieran, pero depende de mí. Y un ejemplo bien concreto, me parece a mí, de esto es que la presidenta no debe haber considerado en ningún momento, en realidad, un cambio de gabinete, de una señal sumamente extraña de demora en nombrar a la ministra, sabemos hoy día, titular. Y yo creo que lo que ocurrió ahí es que empezaron muchos lobbies, tensiones, sobre todo de parlamentarios del PPD, por lograr que ese ministerio se mantuviera en manos del PPD y ocupado por 1 o 2 personas muy emblemáticas para el PPD, y al final de cuentas la presidenta dijo, ya esta cosa no hay tiempo. Y pone un independiente, además. Yo me voy el lunes, tengo este tema hoy día, entonces llama por teléfono, creo, a la doctora Carmen Castillo, amiga de ella, una
yo creo, una gran promesa para el Ministerio de Salud, le dice quiero que tú seas ministra y el día siguiente está jurada y se acaba la discusión. Y elige Jaime una independiente, pese al presidente de los partidos políticos. Elige lo que le dice a los partidos políticos y yo creo que es la clave del éxito político de los últimos, perdón la redundancia, de los últimos meses de ella, es que a los partidos políticos les dice, ¡pum!, ¿saben? No me vengan a hablar, no me cuentan. Yo decido por esta señora, y la señal que le da a la gente que está haciendo un lobby muy intensísimo con candidatos a los que le han preguntado ya y que han aceptado ser ministro de Salud, él le dice, ¿saben qué más? Yo decido, nombro a esta persona y se acaba la discusión. Y los supuestos candidatos o influenciadores tienen que salir a decir que bueno, que es una gran persona, que siempre pensamos, que la presidenta, pero en realidad fue un portazo en la puerta muy duro, que refleja, insisto, esta actitud, creo yo, de apuro, de que hay un tiempo muy finito para sacar reformas muy grandes, en que se puede aprovechar una coyuntura y un manejo muy duro, digamos, de la mayoría parlamentaria para sacar todos estos proyectos al más breve plazo posible. Gloria, ¿lo sentís también como un portazo de la presidenta de los partidos? O sea, más bien como una señal de autoridad. Eres una dama. Eres una dama. Bueno, nada que hacer. Gracias, muchas Real Academia Española. Claro. Señal de autoridad igual pero portazo. Incluso, o sea, sí, tal cual. No, pero yo creo que un señal de autoridad. Pensemos en los atributos que miden en general las encuestas. Probablemente la presidenta tiene mucho más reconocidos atributos que tienen que ver con cercanía, con simpatía y tal vez menos cosas que tienen que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? Liderazgo, autoridad, capacidad de tomar decisiones, que siempre van un poquito más a la baja sin perjuicio de que siempre tienen buenos resultados. Yo creo que esto es una señal de autoridad importante. Ahora, ¿se tensa la cosa? Claramente se tensa, porque los partidos políticos hasta dónde aguantan ahí que la señal de autoridad esté siempre sobre ellos. De hecho, los partidos políticos tienden a quejarse mucho, la nueva mayoría, de que pronto se los escucha menos, que a nadie les informa nada, que se enteran muchas cosas por los diarios. Bueno, tal vez ahí hay que ordenar un poco más el asunto, porque creo que se genera una tensión que, evidentemente, siendo una dama, por cierto, diré, claro, que es muy compleja en el fondo, para sostener gobierno, Tampoco los partidos tienen mucho que hacer en un escenario como el actual, o sea, su nivel de credibilidad y confianza es muy bajo. Sí, porque en general los partidos hoy nuestros no tienen mucha capacidad por tener a sus parlamentarios. No tienen base. Pasa la discusión finalmente en el Congreso, exacto, pasa por el ministro y por el lado, en acuerdo con los parlamentarios, más que la capacidad de los partidos de ordenar. Claro, no tienen base, no tienen, y además, en general, son bastante erráticos. O sea, si uno escucha hoy día las declaraciones del vocero de la nueva mayoría, ya, hablando sobre el caso Penta, en general tú ves que no hay ninguna capacidad de alinearse con las propuestas, con la mirada, la perspectiva que está tratando de dar el gobierno, ¿ya? Y tú te das cuenta que en realidad no está leyendo el mismo partido, no es el mismo partido, está en otra, y por tanto no hay una capacidad de afinidad. Por tanto, el gobierno entenderá que lo que tiene que hacer, primero, todos estos procesos de este tipo, cuando uno quiere hacer reformas importantes en general, hay que sostenerles en algún liderazgo carismático, ¿ya? En Chile alguien escucha de liderazgo carismático y piensa al tiro en populismo, no necesariamente tienen que ver, pero es evidente que hay que sostenerlo en la confianza en alguien, si no es imposible. Sobre todo porque uno va a cambiar la institucionalidad y obviamente entonces la gente no puede confiar en la institucionalidad, tiene que confiar en otra cosa que esté por sobre la institucionalidad. Por tanto, Michelle Bachelet tenía todos estos atributos desde el principio para hacer esto. Tuvo que pasar por un periodo muy difícil para lograr convencerse de que efectivamente había que hacerlo. Ahora lo está haciendo. Dividió al enemigo. En la reforma laboral apareció con la Iglesia, una señal muy clara al empresariado de que los asuntos con la Iglesia ya estaban cerrados, y por tanto los fácticos quedaron separados y ahí ya se puede navegar mucho más fácilmente. Y eso implicaba más que la democracia cristiana se allanaba bastante más su camino. Entonces hicieron bien la pega últimamente y efectivamente en ese sentido. Ahora, a mí me parece que en una reforma educacional como esta, transar con una parte tan importante como la Iglesia, ¿ya? Bueno, no es menor, digamos, sobre todo porque, insisto, frente al derecho a la educación, la Iglesia ha sido fundamentalmente, históricamente en Chile, desde el siglo XIX hasta la fecha, el principal opositor a ese modelo educacional. Por lo tanto, una reforma que tiende a ir hacia allá, que buscaba ir hacia allá, negociar con la Iglesia, es bastante importante. Hablando de eso, ¿qué pasó con la rebelión de la ADC, que en algún momento parecía que con los famosos matices iba a ser muy difícil que aprobara la reforma educacional? ¿Significa que logró lo que quería la ADC o más bien al final tuvo que alinearse a una reforma que no le gusta? Yo la veo más bien bastante alineada a una reforma que quizás no le gusta mucho, pero que de alguna manera al final la misma razón por la cual la llevó a aceptar una
un pacto electoral con el Partido Comunista y la llevó a ser parte de una coalición esta coalición de gobierno está alineada pensando en el 2017. Ahora, a mí lo que creo que deberían estar hoy día analizando en la democracia cristiana es lo complejo que va a ser el escenario para, por ejemplo, Ignacio Walker, que construyó todo su liderazgo de este año a partir de una crítica o una oposición al programa educacional del gobierno. O sea, ahora, ¿cuál va a ser el rol que va a jugar Ignacio Walker? ¿Desde dónde va a tratar de construir su carrera presidencial? Porque sin duda eso fue lo que trató de hacer en 2014. Va de salida a la presidencia de la ADC, no va a poder jugar un rol de opositor a la reforma porque la verdad es que ya nadie le va a creer mucho. O sea, la credibilidad de su discurso hoy día, la verdad es que quedó bastante derrumbada. Por lo tanto, yo no sé bien cuál va a ser el juego de la democracia cristiana de aquí en adelante. Vamos a la pausa en Ciudadanos. A la vuelta estaremos hablando del caso Penta, también de la encuesta CACEM. Después de esta pausa, son las 11:27, estos Ciudadanos en CNN Chile. Ya estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Yo quería cambiar de tema, pero Alberto me dice, no, déjame decir algo sobre la ADC. Alberto Mayor. No, bien simple. La democracia cristiana jugó un rol muy importante durante este año como un partido de semi-restauración, de tratar de evitar que hubiesen cambios demasiado importantes, tratar de volver un poco al modelo anterior. Finalmente ahora, como bien decía Roberto, Ignacio Walker se transformó en una figura en todo esto. Gutenberg Martínez también volvió por sus fueros. Efectivamente, después de haber subido bastante, Ignacio Walker queda en una posición mucho mejor que antes, pero ahora se queda efectivamente sin algo que comer. Pero quisiera señalar de que la democracia cristiana en todo este proceso está leyendo un partido que no es lo está leyendo un poco mal a mi juicio. Ellos están pensando que la crisis de la UDI, que le quitó muchos votos hace 20 años atrás, 15 años atrás, la crisis de la UDI más todo este proceso le puede significar un retorno ya en caja importante. Y esa expectativa está basada en un sistema político que tiene una estructura. Y esa estructura aparentemente ya no está aconteciendo. Entonces yo creo que ahí hay un error de lectura de la democracia cristiana que se revelará si es cierto mi perspectiva o la perspectiva que tiene la ADC de aquí a un par de años, pero evidentemente me parece que ahí hay un problema de interpretación. Sí, pero yo incluso diría que más que la señal hacia afuera o la búsqueda tal vez de popularidad o de convertirse eventualmente en una figura presidenciable, yo creo que la señal es interna. La democracia cristiana está en medio de definiciones muy importantes de la mesa del partido finalmente, claro. ¿Qué es lo que va a ser la conducción? ¿Qué es lo que va a significar la posición de la democracia cristiana al interior de este gobierno? Y creo que lo que ha jugado de alguna manera Ignacio Walker en este tiempo es más bien la señal al militante. Pero hay un problema con el recurso, que están gastando un recurso que era muy útil, que era el recurso típico de la transición, que era en cualquier momento nos podríamos ir al otro lado si ustedes siguen con esto, ¿no? Que es este recurso de chantaje permanente, la ADC decir, bueno, yo con ustedes, si hacemos cosas muy de izquierda, yo la verdad es que no comulgo. Y este recurso, el año 2014 fue permanentemente convocado y ahora sigue Gutenberg Martínez y Ignacio Walker con el mismo recurso de que la nueva mayoría se acaba, ojo, nosotros nos podíamos ir y qué sé yo. Y yo creo que es un recurso que en la práctica ya todos saben, y lo leyó muy bien Bachelet ahora, de que no lo ocupan nunca. El veto se acabó, claro. Se acabó el veto. Entonces yo creo que ese es un problema muy complicado porque ese recurso le funcionó muchísimo. Y la misma izquierda siempre decía, no, es que si no, la DC, la misma Bachelet llegó a pesar de ese veto. Recordemos que le tocaba a un DC y Michelle Bachelet marcaba y marcaba por encima en la encuesta y ni los del PS querían a Michelle Bachelet porque resulta que querían dárselo a la DC porque si no la algunos varones, digámoslo. Se iba a ir. No todo el PS. Pero sin duda, cuando uno habla del PS en Chile, habla efectivamente ese grupo equivalente en el PS a los samuráis de la UDI. Hablemos de lo que pasó en el caso Penta. Este fin de semana se dieron a conocer extractos de las declaraciones de Carlos Delano y Carlos Lavín ante el fiscal Gajardo, que básicamente ratifican lo que ya se había dicho, entregando más detalles acerca de la forma en que se operaba en la entrega de recursos, la forma de ir a pedir los recursos, etcétera. Un par de detalles más, pero que van configurando un cuadro que ya teníamos más o menos claro. Jaime, como ministro al que le tocó además tramitar leyes en las cuales hubo mucho lobby, y lo dijiste en su momento públicamente en varios casos, que había lobby, ¿te ha sorprendido algo de lo que ha salido en el caso Penta? ¿Había algo que no te hubieras imaginado que existía? Como he dicho aquí mismo, efectivamente en la tramitación de varias leyes, nosotros sacamos 22 leyes de salud durante el gobierno anterior, el lobby fue francamente brutal. La influencia que ponía la industria, quienes se oponían a ciertos
leyes, progresos, fue en realidad un motivo de mucho disgusto. Y estoy hablando de la ley de tabaco, la ley de etiquetado de alimentos, por supuesto la ley de ISAPRES, ¿no es cierto?, la ley de fármacos, para qué hablar. En ese contexto, la presencia de la actividad lobby a favor de la ISAPRES para que el proyecto que presentamos de un plan garantizado de salud con un IPC de salud no funcionara, estaba siempre presente. Yo no me podría imaginar o no me podría haber imaginado que, como lo dicen en una forma un poquito excesiva, me parece, algunos de los dos gestores o propietarios de Penta, de que usaban a Ernesto Silva como lobista directo, indirecto, algo así dice las revelaciones que se han conocido ahora. Yo no tuve nunca conciencia de eso y tengo que decir que sentía esa fuerza de las ISAPRES, de sus representantes en las reuniones, hasta el punto que en un momento determinado se prohibió el ingreso de toda esta gente para que los parlamentarios pudieran seguir discutiendo y sacar adelante esta ley, y eso ocurrió sobre todo en el Senado. Así que tu pregunta concreta me sorprendió. Pero se sentía esa fuerza. Uno entiende que la industria defiende sus intereses. La pregunta es, ¿qué parlamentarios de la UDI o el mismo Ernesto Silva eran finalmente la voz de la industria o la voz de las ISAPRES? Yo no me atrevería a decir eso. O sea, evidentemente en cada uno de estos trámites, y no quiero usar nombres porque ya me valió una querella criminal esto, yo veía que había un acercamiento preferente a algunos parlamentarios, ¿no es cierto?, pero de ahí a decir bajo juramento que yo podría afirmar que el presidente de la Comisión de Hacienda en ese momento impidió el progreso de este proyecto, no. Creo que sí es justo decir que él negoció de alguna manera con el Ejecutivo una indicación que generaba edades, distintas edades, volvía a reponer algunas edades para el plan garantizado de salud, cosa con que yo no estaba de acuerdo, y en definitiva esa moción se votó en contra en la Comisión de Hacienda y el proyecto pasó al Senado con un solo plan y un solo precio. Pero solo para dejarlo absolutamente claro, ese cambio que fue muy importante del proyecto original que se había presentado en salud fue por iniciativa de Ernesto Silva y él la negoció con el gobierno. Yo creo que él influyó en que esa moción saliera de esa manera, y quiero pensar buenamente que porque creía que era mejor para el proyecto. Eso contra la opinión del ministro de Salud. Así es. Alberto, ¿qué te sorprende de lo último que hemos conocido del caso Penta? No, yo creo que ya en general se va configurando un escenario que era más o menos predecible. Creo que lo que más claro es que hay una inercia del caso que todavía no termina de producirse, o sea, hay una alta probabilidad de que sigan apareciendo cosas. Una de las consecuencias que tiene, aquí hay dos grandes nombres que se empiezan a repetir en las últimas declaraciones, que son el nombre de Ernesto Silva padre, ya fallecido, y de Pablo Wagner. Cuando uno ve que empieza a aparecer nombres de alguien que está fallecido y de alguien que ya está entregado en la práctica, ha sido entregado a las fauces de la justicia, digamos, uno puede decir que entonces el problema es bastante grande, porque son dos donde se pueden concentrar los males del mundo, que parece evidente que están muy desperdigados. Ahora, eso no significa que no termine ahí, porque resulta que Ernesto Silva padre puede abrir la arista que mucho se insistió durante el movimiento estudiantil de la Universidad del Desarrollo, que le costó a Joaquín Lavín en gran medida también su cargo de ministro, y que por tanto abre una arista que no se ha abierto todavía, que es curioso porque justamente era la primera que se denunció del grupo, que eran las vinculaciones con la Universidad del Desarrollo. Y por tanto se puede seguir abriendo el caso, y parece que la tendencia. Lo que es interesante es que los actores que quieren frenar este proceso, en el caso emblemático de Jovino Novoa, lo que están haciendo es una propuesta de patear el tablero. Jovino Novoa requirió cambiar la jurisdicción del proceso, sacarlo de la Fiscalía Oriente. Cambiar el juzgado, básicamente. Cambiar el juzgado. El juzgado que tiene que revisar todas las medidas cautelares, la formalización. Lo que básicamente significaría tratar de cambiar radicalmente la escena, digamos. Y no sé si es una medida dilatoria, no sé si tiene fundamento, ¿ya? Lo que está claro es que es típico de alguien que no está conforme, digamos, con cómo va la cosa, digamos. Y por tanto da la impresión de que esto es bastante más... O sea, el caso Penta efectivamente va a marcar un antes y un después. Yo creo que ni para las empresas la inversión en política va a ser lo mismo ahora, ni para la política la posibilidad de tener un
un grupo económico cercano va a significar lo mismo, y por tanto nos vamos a encontrar con una misteriosa política de austeridad, digamos, en el futuro inmediato. Yo diría dos cosas. Una de las sorpresas de las declaraciones que acabamos de conocer creo que tiene que ver con la naturalización de ciertas prácticas, porque las declaraciones que uno lee, de acuerdo a estos dos personajes principales en el fondo involucrados, como si fuera natural y normal en una sociedad como la nuestra, que la política o el dinero tuviera que marcar las decisiones políticas de alguna manera. Yo pongo plata donde en el fondo quiero generar alguna incidencia en la toma de decisiones. Eso es súper nefasto, ¿no? Genera una desigualdad de condiciones en la competencia, en la democracia en general, que me parece que es bien horrorosa y que se naturaliza de alguna manera. Creo que eso es lo que ha quedado en evidencia ahí. Y luego, respecto a lo que viene, yo creo que ha estado ahí rondando la idea de que hay que buscar acuerdo y un gran acuerdo, levantar las manos de nuevo. Yo creo que no. O sea, y creo que se comete un error si en el fondo la discusión es vamos todos a la moneda y tratamos de entender o salir de este entuerto. Aquí hay un proyecto de ley en discusión de financiamiento de la política, se promete además una discusión sobre reforma de la institucionalidad electoral. Creo que hay que seguir en ese camino. En el Parlamento se tiene que ver finalmente cuáles son las posiciones de los actores. Yo no sé si hay sorpresas con respecto a las declaraciones, yo creo que efectivamente ya eran todas más bien conocidas. Lo que sí me parece que es complicado es que de alguna manera siguen marcando una brecha entre la declaración que conocemos por la prensa y las declaraciones públicas de los involucrados. Y eso de alguna manera, semana a semana, sigue generándole daños al sistema político. O sea, si en algo, yo creo que sin duda, y todos vamos a estar de acuerdo, la UDI ha sido el principal afectado con este caso, si en algo ha tenido, ha logrado algo, es contaminar el sistema político completo. Un 88% de los chilenos cree que la forma en cómo Penta financió la UDI es una práctica de todos los partidos políticos y no solo de Penta con la UDI. O sea, yo creo que si vamos a hacer una encuesta hoy día a la calle, a nadie le va a caber ni una duda de que lo más probable es que la campaña de la presidenta Bachelet se financió de una manera similar, la del senador no sé cuánto, la del Pepito no sé cuánto, todas las campañas políticas. O sea, a mí lo que me preocupa es que todas las semanas vamos leyendo declaraciones que se contrastan con las declaraciones públicas. O sea, Ana Fombar dice yo no recibí ningún dinero de Penta y lo que le demos de los señores Penta es que ella fue a su oficina a pedirle plata. Claro, no solamente le mandó el mail, sino que había ido a pedirle plata junto con claro. Después Andrés Velasco dice, no, si esto fue una charla, hasta donde yo sé, las charlas las piden, en este caso las empresas, no la piden los candidatos. Entonces el contraste permanente... Una recolección de fondos elegante, dijo Lavín. Claro. Pero pedía por Andrés Velasco la reunión, ¿no? O sea, yo entiendo que si a mí me invitan a hacer una asesoría es porque la empresa me llama a mí a hacer una asesoría, no soy yo el que va... Entonces es muy raro. Entonces el constante contraste de lo que se sale en la prensa con las declaraciones públicas, yo creo que le está generando un daño permanente que en algún minuto tiene que acabar. Porque si no, efectivamente, lo que dice Alberto, o sea, vamos a tener, viene la elección municipal, vienen las parlamentarias con distritos más grandes, yo no sé cómo se las van a arreglar para financiar tal elección con esos megadistritos. ¿Cómo quedan los parlamentarios en esta situación? En esta situación de haber tenido que todos ellos haber tenido que financiar sus campañas, sean por el Grupo Penta o por otras causas, de manera más legal o menos legal, pero todos han tenido que financiar sus campañas. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo quedan ellos en una situación como esta, el Congreso en general? Lo primero que yo creo que vale la pena señalar es que es altamente improbable que esto sea un fenómeno localizado en un partido y en un grupo político específico. Una campaña presidencial en Chile, a ojos de buen cubero, según informó la prensa alguna vez, cuesta entre 15 y 20 millones de dólares. La presidenta declaró ante el CERVEL $1 millón de gasto. Vale decir, ¿dónde están los otros 19 millones de dólares? ¿De dónde salieron? Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo contigo de que antes de que caigamos en una degradación ya sin retorno, es prudente que todo esto se sepa. Es cierto, creo yo, que el mundo económicamente poderoso ha decidido tomar partido por apartar al Grupo Penta así como contaminado, pero nosotros no. Pero esto es imposible sostener, o sea, es cosa de tiempo para que se empiecen a saber que el grupo empresarial tal o el grupo empresarial cual tenían boletas, esto, lo otro, y esto yo creo que está recién comenzando.
Y en ese sentido, independiente de que se tenga que hacer, destapar toda esta caja de Pandora para que sepamos, a mí lo que me resulta más dramático, casi como ciudadano ya, es la convicción, o sea, lo que estamos diciendo es que la plata hace una diferencia sustancial. Vale decir que no importa lo que piense la gente, cuáles ideales se defienden, cuál es la personalidad del candidato, al final de cuentas, demasiado el resultado electoral, o sea, de quienes nos van a representar durante los próximos 4 o 8 años para tomar decisiones por nosotros, está definido por la plata que hay detrás. Y constatar esa brutalidad, o sea, darse cuenta de eso, decir, la plata hace una diferencia. Y si no hubiera sido por la plata, acá habríamos doblado o no habría sido este señor. Creo que es un salto a la madurez ciudadana, por llamar, o a la ruptura, a la ingenuidad, que es muy violento y cuyos efectos se van a ver en los tiempos que vienen. Y los efectos para mí tienen que ver con que hoy día están los medios cada vez más fuertes para hacer democracia directa, no intermediada por parlamentarios. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, esta idea de que elegimos a nuestros representantes cada cierto tiempo para que decidan por nosotros es cada vez más utópico. Y tú haces una encuesta semanal, ¿no es cierto?, que en el fondo refleja un esfuerzo de democracia directa. La ciudadanía se organiza, las redes sociales son violentas en el poder que tienen. Y en ese sentido yo creo que estamos entrando en un paradigma completamente diferente al que hemos conocido durante los últimos años de democracia. Fíjate que esta degradación institucional puede ser muy sustantiva desde el punto de vista de, por ejemplo, reformas políticas. Casos como este, cuando llegan a tener cierto nivel primero hay un tema de ecuación. A la UDI hoy día, si uno lo piensa desde el punto de vista estrictamente racional, puede ser que emotivamente quieran hacer una cosa distinta, pero racionalmente ya no le conviene cerrar el caso. Ya lo que le conviene es que se exporte. O sea, hablando estrictamente en un buen Maquiavelo, ya a esta altura la pérdida de ellos es más o menos la que ya ocurrió, y lo que no les conviene es quedar como los únicos manchados en todo el sistema. Por lo tanto, probablemente debe haber un grupo dentro de la UDI que diga, bueno, a mí me interesa que esto siga y que siga lo más lejos posible. Y si eso acontece, el escenario, irónicamente, este caso que parece mucho más de élite y qué sé yo, puede involucrar la posibilidad mucho más cierta, por ejemplo, una asamblea constituyente. Para todos los países que han tenido situaciones como esta, de degradación institucional tan importante, normalmente la forma de revitalizar la institucionalidad, de partir un poco de cero desde el punto de vista de la institucionalidad política, es llamar a una asamblea constituyente que permita construir bases y cimientos que hayan sido aprobados por todos y que por tanto todos pueden hacerse cargo. Hoy día hay un porcentaje muy importante de chilenos, casi todos, que sienten que frente a esto no tienen nada que decir, nada que hacer, más que alarmarse y considerarlo un acto de la mayor gravedad, y el escándalo como única reacción se acaba en un periodo de 6 o 8 meses. Después de eso ya no te queda más que la sensación de derrota total. Y frente a eso, la posibilidad de reconstruir la relación entre lo social y lo político pasa a ser crucial. Por eso es muy llamativo que después de enormes movilizaciones sociales por temas como educación, después de enormes malestares por temas como la ISAPRE o la AFP, resulta que una crisis en el sistema político, que es donde supuestamente esto nunca se proyectaba a otro lado, pueda terminar siendo la gran llave para aquellos que andaban pidiendo, y hasta el momento de modo bastante ingenuo, para seguir con lo que decía Jaime, porque efectivamente una petición dentro de un gobierno que no quería hacerlo, una asamblea constituyente. Vamos a tener una forma bien directa de medirlo. O sea, al final lo que vamos a tener que comparar es el nivel de participación en las próximas elecciones municipales. O sea, en la última elección municipal ya votaron el 43% de los electores, en la presidencial estuvo cerca del 50%. Entonces vamos a ver el efecto real del caso Penta y alguna de las formas que, como estamos yendo hoy día el debate político, en qué va a pasar con la participación electoral. Por eso es súper importante, me parece a mí, la discusión sobre reformas políticas ahora, porque yo creo que falta todavía probablemente que se agudice un poco más como esta contradicción, digamos, para poder llegar efectivamente a discutir esto en el marco del cambio a la Constitución. Mientras yo creo que claramente la idea de la reforma política es un paso súper necesario, no solamente en materia de financiamiento de la política, que yo creo que sin lugar a duda hay ahí una deuda tremenda, sino que también en
En el fondo, hacer reformas que de alguna manera permitan ordenar también la discusión. Creo que hay que tener cuidado también con los cantos de sirena. Creo que es una mala noticia que hoy en día, en una especie de desesperación, salga por la prensa que se va a estudiar la posibilidad de reponer el voto obligatorio. Lo dijo la ministra Rincón. Cuando yo creo que no es el momento para hacerlo. No es el momento para hacerlo. Ahí tenía la oportunidad. De guardar silencio. Sí. No es el momento para hacerlo claramente. Claramente, yo creo que la señal a la ciudadanía es muy mala cuando uno le dice, mire, ¿sabe qué? La verdad es que estamos en una situación muy mala, entonces lo vamos a obligar a votar, es muy malo. Yo creo que es pernicioso. Se entiende como una especie de terror o de pavor ante lo que dice Roberto, de, bueno, si ya la vez pasado votó el 40%, ¿cuánta gente va a votar ahora? Obliguemos, ¿no? Yo creo que, fíjate que también creo que hay que bajar el nivel de tensión con la participación electoral. Sabemos que en países que tienen voto voluntario, que fue la decisión que tomó Chile, la participación electoral es más baja. Luego, sabemos que en Chile todavía hay probablemente reformas más pequeñas que hacer en torno a el incentivo a la participación. Se habló en algún minuto, por ejemplo, de georreferenciar de mejor manera los locales de votación, poner transporte gratuito el día de la elección o lisa y llanamente declarar, por ejemplo, feriado el día de la elección. O sea, hay otros mecanismos, creo que falta todavía, de alguna manera, estudiar un poco más aquello que implica motivar más la participación electoral antes de caer en una especie de desesperación que creo que no le sirve a nadie hoy en día. Creo que es un error desde el punto de vista de que un poco el error que se cometió en la reforma educacional al principio, que fue hablar primero de lo que se iba a cambiar en los particulares subvencionados y no de lo que se iba a estimular al otro lado en la educación pública. Esto es el equivalente. O sea, primero, cuando tú ya tengas la curva ascendiendo de participación, puedes empezar a decir que me parece lo correcto desde el punto de vista conceptual, pero obviamente, de acuerdo a lo que se tomó la decisión, justo cuando viene la gran crisis de abstención, no le vas a decir a la gente que vaya a votar, evidentemente va a generar un enorme malestar. ¿Sabes, Gloria? Respecto a lo que tú señalabas en un lenguaje hegeliano, yo no esperaría, neo-hegeliano, yo no esperaría aumentar las contradicciones. Creo que es oportuno ponerse las pilas y reformar ahora, lo antes posible, el sistema político, porque yo creo que no tenemos que perdernos. Nosotros somos un país chiquitito, tenemos conflictos crecientes en nuestras fronteras, tenemos un envejecimiento violento de la ciudadanía, el mundo está conmocionado, dicen que el reloj ese del apocalipsis está tan cerca del fin del mundo como durante el periodo de la Guerra Fría. Creo que el tiempo no está a nuestro favor. La situación económica es catastróficamente mala. El gobierno está emitiendo bonos, emitiendo deuda para atraer capitales, para esconder el desempleo con empleo de mala calidad de fiscal. El 70% de la creación de empleo es empleos precarios en el fisco. Yo creo que la situación es muy delicada. Y es cierto que hay una agenda política que el gobierno quiere sacar adelante, pero en mi opinión, lo que ha ocurrido en estas últimas semanas hace que el núcleo de la representación, de cómo nos ponemos de acuerdo para tomar decisiones, de cómo hacemos las leyes, de cuáles son las leyes y cómo se refuerza su cumplimiento, es un tema de la mayor trascendencia. Pero yo creo que lo que tú dices es muy relevante, pero parte importante de la derecha no está convencida ni siquiera que esta agenda de reformas planteada por la presidenta Bachelet sea necesaria para el país, porque lo que nos dicen es que estamos en un país que funciona perfecto, que en realidad las instituciones más o menos, yo creo que antes del caso Pente, después, y así todo lo tienen muy acotado probablemente. El discurso era, acá lo que está tratando de hacer la izquierda de alguna manera, o el gobierno de la nueva mayoría, es una locura, porque en realidad esto no es necesario en Chile. O sea, una buena noticia, escucharte a ti, decir que sí, efectivamente que hay que avanzar hacia un pacto político mayor o una discusión o una conversación mucho más grande, porque creo que hay parte importante, particularmente de la derecha, que no está convencida de eso, y en la medida que no haya eso, no esté eso en la conversación, vamos a seguir en la conversación chica e incluso en la cosa coyuntural que de pronto no... ¿sí? Bueno, parece el relato de Jaime es muy interesante porque es como si Lenin estuviera a punto de levantarse en la Plaza Roja. Tal vez se está moviendo ya, es verdad, con lo que está pasando en Grecia, lo que va a pasar en España seguramente. Tellier puede ser presidente la próxima vez. Estamos en un escenario... Claro. Pero bueno, pero sí, está bien. Me parece que en todo caso eso es más próximo a la realidad que la forma en que la élite en general está viendo la situación. O sea, eso me parece bastante evidente. Se nos acabó el tiempo en Ciudadanos y se nos acabó la temporada de Ciudadanos también. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a tomar un tiempo de vacaciones en febrero y en marzo vamos a volver recargados. Como recargada sin duda va a volver también la actualidad política en
nuestro país. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos, Roberto, Gloria, Jaime, Alberto, gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Esta es la frase que ustedes eligieron como la frase más destacada de la semana. Buenas noches. La democracia ha construido sus propios fundamentos sobre lo que debe ser la educación para todas y todos.